A todos amantes de las historias que tocan el alma y nos recuerdan el poder inquebrantable del amor. Soy y estoy emocionado de tenerlos una vez más aquí en nuestro rincón favorito de YouTube, donde exploramos narrativas que no solo entretienen, sino que también nos dejan pensando y sintiendo profundamente. Si esta es tu primera vez aquí, te doy una cálida bienvenida, y te invito de corazón a unirte a nuestra creciente comunidad. Haz clic en el botón de suscripción para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Hoy vamos a sumergirnos en un relato que ha trascendido fronteras, una odisea de amor filial que literalmente conmovió al mundo entero. Prepárense para escuchar sobre el viaje de Can a Brasil, una travesía épica, nacida de la más profunda desesperación y el más puro amor, todo por su madre. Es una historia que te hará creer en la fuerza del espíritu humano, en la magia de la determinación y en cómo un solo corazón puede mover montañas, incluso cuando las probabilidades están completamente en su contra. De verdad, te prometo que esta es una de esas narrativas que se quedan contigo mucho después de que termina el vídeo. Imagina por un momento la vida de Can. Un joven como muchos de nosotros con sueños, aspiraciones y una familia a la que adoraba. Su madre, en particular, era el pilar de su existencia. Una mujer fuerte, cariñosa, que había dedicado su vida a él, a su educación, a su bienestar. Para Can, su madre no era solo una figura parental, era su faro, su guía, el motor de cada uno de sus días. Compartían una conexión inquebrantable, ese tipo de vínculo que no necesita palabras para ser comprendido. Él trabajaba incansablemente buscando siempre la manera de devolverle, aunque fuera un poco, de todo lo que ella le había dado. Su vida, aunque sencilla, estaba llena de la calidez que solo el amor familiar puede brindar. Pero como suele suceder en la vida, la tragedia golpeó sin previo aviso. La madre de Can empezó a mostrar síntomas extraños, fatiga extrema, debilidad muscular progresiva, problemas de memoria. Al principio lo atribuyeron al estrés, a la edad. Pero los síntomas empeoraron rápidamente y las visitas al médico se volvieron constantes, llenas de incertidumbre y preocupación. Tras semanas de angustia, exámenes interminables y opiniones de especialistas, llegó el diagnóstico, una enfermedad neurodegenerativa rara y agresiva. El pronóstico era devastador. Los médicos, con pesar, le dijeron a Can que no había cura conocida, que los tratamientos existentes solo podían retrasar un poco lo inevitable, que el tiempo de su madre estaba contado. Sus palabras se sintieron como puñales, uno tras otro, directo al corazón de Can. El mundo de Can se desmoronó. ¿Cómo podía ser esto posible? Su madre, su roca, su inspiración, se estaba apagando lentamente ante sus ojos. Se negó a aceptar ese destino. Recorrió hospitales, buscó en Internet día y noche, leyó cada estudio, cada foro, cada artículo científico que pudo encontrar. Noches sin dormir, tazas interminables de café, una obsesión desesperada por encontrar una luz en la oscuridad. Y fue en medio de esa búsqueda frenética, en un rincón remoto de un foro médico poco conocido, donde encontró un tenue rayo de esperanza, una leyenda, un rumor susurrado entre la comunidad de medicina alternativa. Se hablaba de una planta, una hierba ancestral, que crecía en las profundidades inexploradas de la selva amazónica, en Brasil. Se decía que una tribu indígena, celosa guardiana de sus secretos, poseía el conocimiento para extraer de ella una esencia capaz de regenerar células, de revertir incluso las enfermedades más terminales. Para la mayoría habría sonado a fantasía, a un cuento de hadas sin fundamento. Pero para Can, era la única esperanza. Era el ancla a la que se aferraría con toda su fuerza. Brasil. La Amazonía. Una planta misteriosa. Una tribu ancestral. Parecía un guión de película, pero para él, era la única realidad que importaba. No importaba cuán remota o improbable fuera la posibilidad, si existía, Can la encontraría. ¿Pero cómo? Can no era rico. Su familia vivía con lo justo. Un viaje a otro continente y mucho menos adentrarse en la inmensidad de la selva amazónica, estaba completamente fuera de su alcance económico. Sin embargo, la desesperación y el amor a menudo abren caminos donde antes solo había muros. Can vendió todo lo que poseía, su pequeña moto, sus pocas pertenencias de valor, hasta el reloj que su padre le había regalado. Trabajó en lo que pudo, doblando turnos, aceptando cualquier tarea por unos pocos centavos. La comunidad, al ver su angustia y su determinación inquebrantable, también empezó a movilizarse.
Familiares, amigos, vecinos, incluso desconocidos que se enteraron de su historia, empezaron a aportar lo que podían. Pequeñas donaciones, algo de comida, palabras de aliento. Fue un testimonio conmovedor de cómo la bondad humana puede manifestarse en los momentos más difíciles. Con el dinero apenas suficiente para el pasaje de ida y algunos gastos esenciales, Khan se despidió de su madre, quien, aunque débil, le dio una sonrisa llena de fe. Esa sonrisa se grabó en su memoria, se convirtió en su combustible. Partió hacia lo desconocido con el corazón apretado pero lleno de una resolución de hierro. El viaje fue una odisea desde el principio. Escalas interminables, la barrera del idioma, la burocracia en cada frontera. Brasil lo recibió con su calor húmedo, su bullicio vibrante y su inmensa diversidad. Pero Khan no estaba allí para hacer turismo. Su destino final no eran las playas de Río ni las cataratas del Iguazú. Su destino era el corazón verde del planeta, la Amazonía. Desde las ciudades portuarias, tuvo que buscar guías locales, personas que conocieran la selva como la palma de su mano. Y no fue fácil. Muchos lo veían como un soñador ingenuo, otros intentaron aprovecharse de su desesperación. Pero Khan, guiado por su instinto y su amor, logró encontrar a un anciano indígena, un hombre sabio llamado Aritana, que tras escuchar su historia y sentir la pureza de sus intenciones, accedió a ayudarlo. Aritana se convirtió en su mentor, su protector en la inmensidad verde. Juntos se adentraron en la selva. Días se convirtieron en semanas. Navegaron ríos caudalosos en canoas precarias, caminaron por senderos cubiertos de vegetación, soportaron el calor sofocante, la humedad implacable, las picaduras de insectos, la presencia constante de lo salvaje. Khan, un joven de la ciudad, tuvo que adaptarse rápidamente. Aprendió a reconocer los sonidos de la selva, a distinguir plantas, a cazar y pescar para sobrevivir. Cada paso era un desafío físico y mental. Hubo momentos de duda, de agotamiento extremo, de miedo. La selva es hermosa, sí, pero también implacable. Hubo noches en las que Khan, acurrucado bajo un refugio improvisado con el sonido de la jungla como banda sonora, se preguntaba si su madre aguantaría, si todo este sacrificio sería en vano. Pero cada vez que la imagen de su madre venía a su mente, su determinación se renovaba. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron a su destino, una aldea remota escondida en lo profundo de la selva, donde residía la tribu Causac. Aritana les explicó la situación a los ancianos. La tribu Causac no era conocida por compartir sus secretos medicinales con forasteros. Su conocimiento era sagrado, transmitido de generación en generación, y utilizado con extrema cautela. Se sentaron en círculo, observando a Khan con ojos profundos y penetrantes. No hablaron mucho, pero sus miradas lo evaluaban, buscando algo más allá de las palabras. Khan, con el corazón en la mano, les habló de su madre. Les describió su enfermedad, su dolor, su desesperación. Les habló del amor que sentía por ella, un amor que lo había llevado a cruzar un océano y adentrarse en su sagrada selva. No les pidió la cura, les pidió una oportunidad, una pizca de esperanza para la mujer que le había dado la vida. Les prometió que si lo ayudaban, honraría su conocimiento y su cultura, y nunca abusaría de su generosidad. Su voz, aunque temblorosa por la emoción, estaba llena de una honestidad palpable. Los ancianos, después de un largo silencio, consultaron entre ellos en su lengua ancestral. Finalmente el líder, un hombre con arrugas profundas y una mirada llena de sabiduría, se levantó. Le dijo a Khan que no podían simplemente darle el remedio. Debía demostrar que era digno de él. Le propusieron una prueba, pasar 3 días y 3 noches solo en la selva, sin provisiones, confiando únicamente en su ingenio y en el espíritu de la naturaleza. Era una prueba de resistencia, de fe y de respeto por el entorno. Khan aceptó sin dudarlo. Durante esos 3 días y noches enfrentó sus miedos más profundos. Luchó contra el hambre, la sed, la soledad y la incesante presencia de lo desconocido. Pero también encontró una conexión profunda con la naturaleza, con la vida misma. Se dio cuenta de que su viaje no era solo por su madre, sino también una transformación personal, un despertar a la esencia de la existencia. Al amanecer del 4.º día apareció de nuevo en la aldea, exhausto, cubierto de barro y picaduras, pero con una luz renovada en sus ojos. Había pasado la prueba. Los ancianos de la tribu Causac reconocieron su pureza de corazón y su inquebrantable determinación.
Lo llevaron a un claro sagrado, donde la misteriosa planta crecía. Le enseñaron cómo identificarla, cómo recolectar sus hojas y raíces con reverencia, cómo prepararla para extraer su esencia curativa. No era una simple receta, era un ritual, un acto de conexión con la tierra y con los espíritus. Kan, con manos temblorosas pero un espíritu firme, siguió cada instrucción, aprendiendo con humildad y gratitud. El viaje de regreso fue tan arduo como el de ida, pero esta vez, Kan llevaba consigo no solo la esperanza, sino también un pequeño frasco con el preciado elixir y una sabiduría que nunca imaginó adquirir. La comunidad y su familia lo recibieron con lágrimas de alegría y alivio. Su madre, aunque muy debilitada, todavía lo esperaba. Kan comenzó el tratamiento siguiendo las instrucciones exactas de la tribu. Semanas pasaron y al principio los cambios fueron sutiles, casi imperceptibles. Pero poco a poco, con una lentitud que ponía a prueba la paciencia de todos, la madre de Kan empezó a mostrar signos de mejora. Primero un pequeño parpadeo de conciencia. Luego un movimiento voluntario. Con el tiempo, una sonrisa. Los médicos que la habían desahuciado estaban asombrados. No podían explicarlo. La enfermedad que había estado devorando su cuerpo parecía haberse detenido, incluso revertido en algunos aspectos. La historia de Kan no tardó en extenderse como la pólvora. Primero en su comunidad, luego en los medios locales, y finalmente a través de las redes sociales, alcanzó los rincones más lejanos del planeta. La gente se conmovió hasta las lágrimas por su valentía, por su amor incondicional, por su fe inquebrantable. Se convirtió en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que los milagros pueden ocurrir cuando el amor es el motor. Científicos y médicos se interesaron en el elixir de la Amazonía, iniciando estudios para entender sus propiedades, siempre bajo el respeto y la guía de la tribu Causac, con quienes Kan mantuvo un vínculo de gratitud y respeto mutuo. La historia de Kan y su madre se convirtió en un faro para muchos. Inspiró a personas a no rendirse ante la adversidad, a luchar por sus seres queridos, a buscar soluciones más allá de lo convencional, y a valorar la sabiduría ancestral de las comunidades indígenas. El todo por mi madre se convirtió en un mantra, un grito de amor que resonó en millones de corazones. La gente compartía su historia, la comentaba, la usaba como ejemplo de resiliencia. Fue un fenómeno global que demostró cómo una historia personal puede tener un impacto universal. Y hasta aquí esta increíble historia, amigos. La travesía de Kan a Brasil fue mucho más que un viaje físico, fue un viaje de transformación, de fe y de amor inquebrantable. Nos recuerda que a menudo, las soluciones más extraordinarias se encuentran en los lugares más inesperados, y que el amor, especialmente el amor incondicional de un hijo por su madre, tiene el poder de desafiar lo imposible. Es una historia que nos habla de la interconexión de la humanidad, la importancia de la naturaleza y la increíble fortaleza del espíritu humano. Espero de verdad que esta narrativa les haya tocado el corazón tanto como a mí. Me encantaría saber qué piensan. ¿Qué parte de la historia de Kan los conmovió más? ¿Conocen alguna historia similar de amor y sacrificio? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compártanlo con alguien a quien crean que podría inspirar, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias fascinantes. Hasta la próxima, cuídense mucho y sigan creyendo en el poder del amor. Nos vemos.